En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, han pasado ahora muchos años. Jesús ya es grande, María ya no es una jovencita, y resulta que hay una boda en Caná de Galilea, no demasiado lejos de Nazaret, y ella está invitada, no sabemos si eran unos parientes o quiénes eran los que se casaban, y también han invitado a Jesús. Y Jesús, para ese momento, ya está rodeado de un pequeño grupo de discípulos. Ya ha elegido a unos pescadores de Galilea para enseñarles a pescar hombres, y no simplemente bagres. Están todos invitados y allá van. Bueno, sucedió lo peor que podía suceder. Se acabó el vino. Es más o menos como que en una gran fiesta se apagan las luces, hay un corte de luz, o alguien pega una patada y tira la mesa y se cae la torta de bodas, en fin, un desastre. No tenían más vino. Y ahí es María la que va a interceder para salvar la fiesta, para que la fiesta no se agüe. Esto hace pensar que a lo mejor tenía alguna relación con los dueños de casa, o con los que se casaban, o con los padres de la novia o del novio. Bueno, lo que sucede es simple. Va y le dice a Jesús en el oído, no tienen vino. Esto es típico de mujeres, ¿no? Decirle a los varones lo que tienen que hacer. O hacerles notar las cosas que por supuesto que ellos ya se han dado cuenta antes. Pero igual, se las hacen conocer. No tienen vino, como si el otro no se hubiera dado cuenta. Y Jesús le dice, bueno, ¿qué tengo yo contigo? Y no le dice, ¿qué tengo yo contigo? O ¿qué tenemos nosotros que ver entre nosotros? Y con esto de que falte vino, mamá, sino que le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? O sea, aparentemente, es como si le hubiese parado el carro. No me vengas a decir lo que ya sé. O no me hagas una agenda de lo que tengo ahora que actuar. Es decir, cuestiona la relación y cuestiona también lo que le está diciendo. Ya estoy cargando un poco las tintas para divertirme un poco, pero el hecho que en esas palabras puede haber este sentido de distanciamiento. Pero al mismo tiempo hay algo más profundo. En el Evangelio de Juan siempre hay un trasfondo, ¿no? En el Evangelio de Juan siempre hay que leer lo que está por detrás, porque a eso apunta precisamente el evangelista. Y lo que está por detrás es que Jesús la está invitando a María a no ser simplemente mamá, sino a trascender la maternidad natural. Ya la otra había sido mamá por más de 30 años. Que sí que Jesús esperó más de 30 años para decirle a la otra, bueno, mirá, es hora de que des un paso adelante, ¿no? Trascender a una nueva realidad. Esto también Jesús lo va a hacer, por ejemplo, con María de Magdala, la va a hacer trascender una nueva realidad. Con la samaritana, la va a hacer trascender una nueva realidad. Y le agrega, todavía no ha llegado mi hora.
que es como decir, todavía no llegó el momento en que yo me debo manifestar. El día que yo debo hacer algo que va a llamar la atención. Todavía no es el momento. Y por supuesto, sobreentendido, ¿no? Cuando llegue esa hora, entonces volveremos a hablar, porque vos vas a tener parte en esa hora. Bueno, vuelvo a decir que en las palabras de Jesús, o en la actitud de Jesús, queda una puerta abierta. Cuando digo queda una puerta abierta, toda la vida de Jesús es cumplir la voluntad del Padre, lo cual significaba que si la voluntad del Padre era que Él se manifieste en Caná, convirtiendo el agua en vino o haciendo algo para subsanar el problema, lo iba a hacer. Y ahí viene lo importante, ¿no? Lo que está subyacente en el texto. El Padre le habló a Jesús por medio de su madre. Es decir, María discernió que la hora había llegado, que esa era la voluntad de Dios Padre. Y Jesús comprendió que era la hora de actuar por lo que María le había dicho. Pues todo esto está inferido de lo que María le va a decir a los servidores. Hagan lo que Él les diga. Es decir, María estaba segura que Jesús iba a decir algo, e iba a hacer algo. Hagan lo que Él les diga. Fíjense que 30 años antes, Él había dicho, hágase en mí según tu palabra. Y así pactaba una alianza con Dios. Ahora está más o menos diciendo lo mismo. Si hacen lo que Él dice y cumplen su palabra, se va a establecer una nueva relación con Él. Bueno, los sirvientes hicieron lo que Jesús decía, llenaron las tinajas para las abluciones con agua, luego sin más la llevaron al encargado de la fiesta, y aquí que el encargado de la fiesta se encontró con cantidad enorme de vino, sin comprender de dónde había salido. Y dice Juan que a partir de ese momento, y por esto que había sucedido, Jesús manifestó su gloria, manifestó su proximidad con Dios, manifestó que Dios estaba con él. Y los discípulos creyeron. Eso es lo importante. Los discípulos creyeron. Es decir, a través de la manifestación inducida por la Madre de Jesús, no tienen vino y hagan lo que Él dice, los discípulos acceden a la fe, creen en la persona de Jesús. Y está claro que creen en la persona de Jesús en una forma diferente a lo que pueden haber creído precedentemente. Bueno, acá lo interesante es esto, ¿no? Los discípulos creyeron después de la manifestación. Ellos creyeron cuando ya el agua era vino, pero María había creído cuando el agua era agua. Es decir, María no creyó porque se manifestó el Hijo. Creyó anticipadamente. Y además invitó a creer a los demás. Y esto nos está diciendo algo, ¿no? Cómo la fe de María se irradia. Cómo esa fe de María tiene un poder de contagio. ¿Recuerdan la frase? Cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Si nos mantenemos cercanos a ella, el poder de contagio de su fe, algo hará en nosotros. Vamos ahora a dejar Caná, dejar la fiesta, y vamos a ir al Gólgota, al Calvario. Y ahí volvemos a encontrar a la Madre de Jesús. Y dice que la Madre estaba
No sé si ustedes recuerdan esa famosa antífona que ha sido musicalizada por grandes músicos clásicos, Stabat Mater Dolorosa. Esa palabra stare, en latín, es parienta de la palabra estatua. Y lo que está significando que María estaba, es que estaba bien plantada. No es que estaba ahí media agarrada con un brazo de la cruz desfalleciendo, sino estaba bien plantada sobre sus dos pies, inconmovible. Ahora, atención, no solo inconmovible a un nivel físico, sino inconmovible y bien plantada en su interioridad, lo cual podemos leer en su fe. Y al mismo tiempo, este estar significaba comunión, adhesión a lo que estaba pasando su hijo. Recuerden que la fe es adhesión y asentimiento. Aquí se cumple una palabra de Jesús, ¿no? Si alguno quiere servirme, que me siga, donde yo esté, estará también mi servidor. Y ahí está precisamente la servidora. Y aquí la servidora del Señor, cooperando con la obra de salvación. En ese momento Jesús está para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos, como nos dirá el evangelista Juan. Era cuando había llegado la hora de dar a luz, también lo dice el evangelista Juan. Y en ese momento, junto a él estaba su madre. Ahí tienes a tu madre. Adhesión a la persona, asentimiento a la palabra. Y acá está la palabra de Jesús a la cual María va a asentir. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Primero, decir sí a una maternidad que trasciende a Jesús. Una maternidad que se vuelca sobre los hermanos de Jesús, sobre los discípulos. Y en segundo lugar, una aceptación de estos discípulos como si fueran hijos. Esta palabrita, ahí tienes, que parece tan inocente, no es tal. Es una palabra cargada de sentido. Cuando Juan utiliza esta palabra, por ejemplo, cuando Juan Bautista dice, he ahí, ahí tienen al Cordero de Dios. O cuando Jesús dice respecto a Natanael, ahí tienen un verdadero israelita. Bien, como se dan cuenta, esta palabra introduce una revelación. Es una forma de decir, vayan más hondo y dense cuenta de esto. Bueno, cuando Jesús dice, ahí tienes a tu madre, está revelando algo que ya existía de antes y que estaba oculto. Todo el lenguaje de Jesús en cruz y el lenguaje de Caná de Galilea tienen algunas cosas símiles. El uso de la palabra mujer, y acá también mujer. Ahí tienes a tu hijo. María ya desde Caná era madre de estos discípulos, esa maternidad estaba oculta y ahora esa maternidad sale a la luz. ¿Qué hizo el discípulo? La recibió como suya. Por supuesto que el evangelista Juan no está diciendo que la recibió en su casa, ¿no? Sería una forma muy banal de comprender lo sucedido. La acoge entre sus bienes. Esa sería la traducción literal. La acoge entre sus bienes. Ahora, este verbo acoger en el Evangelio de Juan siempre hace referencia a la fe. Por lo tanto, cuando Juan acoge a María, se está abriendo en una relación de fe con María.
Algo parecido sucedió con San José, cuando se dice que San José la recibió en su casa. José la acogió. De vuelta, una relación de fe. José está recibiendo acá a su prometida en su casa ¿qué iba a decir con el verso? Con la experiencia que tuvo la otra que se lo ha comunicado, de que ha engendrado por obra y gracia del Espíritu. Así que vaya si habrá habido fe en José, en esa acogida de María en su casa. La acogió entre sus cosas propias. La acogió en su propiedad. De vuelta, la propiedad acá no son 2 hectáreas con una casita, ¿eh? No, eista idía, entre sus cosas propias. O la acogió dentro de sus cosas propias. De vuelta, esta palabrita, cosas propias, sale varias veces en el Evangelio de Juan. Y como digo, hay palabras de Juan que son claves y que siempre nos llevan un poco más hondo. Por ejemplo, Jesús va a decir que Satanás tiene lo propio. Ahora, ¿qué es lo propio de Satanás? Mentir. Eso es lo propio de Satán. El mundo también tiene lo propio. ¿Cuál es lo propio del mundo? ¿Cuál es la propiedad del mundo? El odio. Jesús también tiene cosas que son propias. ¿Qué es lo propio de Jesús? Las ovejas que lo reconocen, el pueblo elegido. Los bienes propios del discípulo amado, que estaba al pie de la cruz, entendiendo el que cumple los mandamientos y entendiendo una representatividad en la cual todos nosotros estamos incluidos, los bienes propios de este discípulo, la herencia que Jesús le deja, es riquísima. Ahora, atención, porque ahora estoy hablando de nuestra herencia. ¿En qué consiste esta herencia? Consiste en el pan, que es el cuerpo de Jesús. Jesús nos dejó en herencia la celebración eucarística. Nos dejó también su amor. Nos dejó también su paz, reiteradamente. Nos dejó también su palabra. Y nos dejó también su espíritu. Y si por si algo faltaba, nos dejó también su madre. Ahí tenemos nuestra herencia. La heredad del cristiano es el pan cuerpo de Jesús, el amor de Jesús, la paz de Jesús, la palabra de Jesús, la madre de Jesús y el espíritu de Jesús. Una vez que Jesús ha dicho y hecho esto, es decir, la entrega del discípulo a la madre y la madre al discípulo, una vez que ha hecho esto, dirá, todo está cumplido. Se ha completado mi obra. La obra que el Padre me había encomendado ha llegado a su plenitud. Y ya podíamos ir en paz. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Una enseñanza de esto: no se puede ser discípulo de Jesús sin acoger a su madre. María es la creyente, así la llamó Isabel, siendo ella una joven que iba a prestar un servicio a su parienta que estaba por dar a luz a su primogénito e único hijo, Juan Bautista. En el Calvario es la hora de la tentación. Recuerden que en las tentaciones de Jesús en el desierto, nos dice Lucas, que el diablo se retiró hasta el momento oportuno. El momento oportuno es precisamente Getsemaní y el Calvario. Es el momento en el cual la fe es zarandeada, pasada por la criba de la prueba. En este caso, la fe de María, claro está.
El Hijo se había convertido en un despreciable y desecho de hombre. Y María está firme en la fe. A mí siempre me ha gustado suponer que en estas circunstancias, es decir, la circunstancia de la oscuridad de la fe, María se acordaría de Abraham, el padre de la fe, de su pueblo, quien, según nos dice San Pablo en la carta a los romanos y el autor de la carta a los hebreos, creía que Dios era poderoso para resucitar a un muerto. Me parece no vacila en ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Con absoluta firmeza, María vuelve a su cántico profético de aquel día en que visitó a Isabel. Exaltó a los humildes. ¿Quién más humilde, más abajado que su propio hijo muerto en la cruz? Despreciado por el pueblo y abandonado por los discípulos. Esta situación de la fe de María en el Calvario se prolonga durante 3 días. Ya no fue una hora, se prolongó densamente durante 3 días. ¿Recuerdan los discípulos de Maús? Ya han pasado 3 días y no pasó nada. Nosotros creíamos de que Él iba a salvar a Israel, etcétera, etcétera. Bueno, a medida que iban pasando las horas, iban pasando los días, María se podía muy bien preguntar, aunque no vaciló en lo más mínimo, pero ¿y todo aquello de la Anunciación? Todo aquello que fui comprendiendo y rumiando de la palabra de Dios, todo aquello que fui atesorando en mi corazón sobre la identidad profunda de mi hijo, la concepción virginal para comenzar. No obstante, stabat, adherida y pronta para asentir a las palabras del Señor. Bueno, no sabemos si Jesús resucitado se va a parecer a María. Recuerdo que el Papa Juan XXIII, en una pequeña homilía, una vez dijo, ¿cómo el hijo no que quería tanto a su mamá, cómo no la va a ir a visitar para decirle aquí estoy, ¿no? Bueno, piadosa y devotamente podemos pensar de que el hijo, por amor filial, así como se apareció a los discípulos, también le hizo una visita a la madre. Pero podemos también pensar lo contrario. Jesús dice al final del Evangelio de Juan, bienaventurados, felicísimos aquellos que sin ver creen. ¿Por qué no incluir a María dentro de esa felicidad, no? También sabemos que la fe nos hace gratos, es decir, la fe es agradable a Dios. Así como a nosotros nos cae bien cuando alguien nos cree, a Dios también le gusta y le cae bien nuestro acto de fe. Estamos entonces en el día de Pentecostés y María está reunida con la comunidad creyente. No sabemos cómo hicieron los discípulos para volver de Galilea, porque todos habían volado de Jerusalén. No vaya a ser que corran la misma suerte que su maestro, pero el hecho es de que están todos reunidos 7 semanas más tarde en Jerusalén, a la espera de la promesa. Y ya cuando están reunidos, ya han tenido las experiencias de las visitas del resucitado. Ellos. Y cae el Espíritu sobre ellos, que los transforma. También cae el Espíritu sobre María, el mismo Espíritu que ya había caído en ella 30 y pico de años antes, ¿no? Los discípulos se van a convertir en testigos y también María se va a convertir en testigo a partir de ese momento de algunas realidades de las cuales solo ella podía testimoniar. Y esas realidades eran los inicios, lo sucedido en los orígenes.
casi diría la concepción virginal. Luego de Pentecostés, el grupo de los discípulos, de los seguidores, son llamados los fieles. Los creyentes se reunían. Fíjense qué curioso, ¿no? Así como Isabel llamó a María la creyente, ahora el pueblo, nos dice el libro de los Hechos, en 3 lugares, que los discípulos eran reconocidos como los creyentes. ¿Qué ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es que la madre creyente engendró a hijos creyentes. Bueno, no hace falta decir que María fue creciendo en la peregrinación de la fe. Y algunas palabras de Jesús le permitió a ella dar saltos en esa peregrinación. Por ejemplo, lo que sucedió en Caná de Galilea. ¿Qué tenemos que ver nosotros, entre nosotros y con esto? Y finalmente la invita a una maternidad diferente y esa maternidad en la cruz se convierte en realidad. María ha colaborado en el crecimiento de nuestra fe. En cierto sentido, participamos de la fe de María. Así como creer es ver con los ojos de Jesús, creer es también ver con los ojos de la Madre de Jesús, con los ojos de la creyente. La encíclica Lumen Fidei termina con una oración en la cual el orante, y el primer orante en este caso es el Papa Francisco, que invita a toda la Iglesia a orar, el orante pide ayuda a María en relación con la fe. Vamos a hacer esta oración y presten atención a los verbos que indican lo que se pide. Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Lo mejor que podemos desearnos es que esta oración que le hacemos a María, pidiéndole que ayude, que abra, que avive, que siembre, que nos recuerde y que nos enseñe todo lo referente a la fe, se haga una realidad. En ese caso, cuando vuelva el Hijo del Hombre, podrá encontrar fe sobre la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, lamento que estamos conectados y desconectados y por lo mismo no podemos hacer preguntas y responder. Entonces, cuando les pasen este video,
Sugiero que elijan a un par de personas que pueden convertirse en los que van a responder a cualquier pregunta que se suscite. O, si quieren, todos pregunten y todos respondan, pero con orden y moderación. Amén, amén, amén.